Hace 150 años, se conocían 127 especies inteligentes que poblaban la galaxia, desde las ágiles y gráciles hasta las corpulentas y lentas, pasando por las de múltiples patas y aterradoras. Todo tipo de razas hermosas y únicas participaron en la sociedad galáctica, otorgando sus propias culturas y voces únicas al universo. Ahora solo quedan 56 en niveles superiores a los de peligro de extinción, y de esas 56 quiero hablarles sobre la que todos aprendimos a temer por encima de todo: los humanos. Los humanos fueron los últimos en unirse a la galaxia antes de que ocurriera la calamidad, y aprendieron mucho sobre sí mismos y su historia. Eso no era raro. Muchas especies se retraían ligeramente al enfrentarse a la galaxia en general, a menudo citando su comprensión de lo pequeña que realmente es su especie. Los dejamos tranquilos y no indagamos demasiado en su historia, mientras que ya eran un impresionante imperio estelar propio. Habiéndose desarrollado en una zona relativamente aislada y vacía de la galaxia, su gente abandonó sus trabajos, hogares y familias en masa hacia las estrellas de otras naciones. En menos de una década, era común ver humanos en todos los planetas. Su impresionante adaptabilidad les permitía convivir con casi cualquier persona. La galaxia en su conjunto aprendió a apreciar a estos extraños bípedos, ya sea minando en Silis 4, liderando negocios en Primo, adentrándose en las cuevas multicolores de Galoria. Los humanos se convirtieron rápidamente en una minoría considerable en toda la galaxia. Exploradores, diplomáticos y comerciantes por naturaleza, encontraron aliados rápidos en todos los sectores. Incluso los militares como los tambores o los dilagares se sintieron impresionados por las habilidades de combate de las esponjosas criaturas rosas y sus gobiernos. Rápidamente consiguieron representantes humanos al derrotar a los anteriores poseedores en duelos. Estaban en todas partes haciendo de todo, pero guardaban silencio sobre la historia de su pueblo. Profundizaban con entusiasmo en las historias de otros, pero rara vez hablaban de la suya propia cuando lo hacían. Recitaban las mismas palabras hablando de los últimos siglos, solo hablando del surgimiento de la actual Federación Humana, construida a partir de una especie fragmentada de docenas de grupos más pequeños. Finalmente, todos dejamos de preguntar. 48 años después de su aparición, una amenaza emergió de una parte de la galaxia que durante mucho tiempo se consideró impenetrable debido a su densa nebulosa y extrañas interferencias electromagnéticas. Llegaron los Groks. La galaxia había estado en paz durante más de un milenio. Incluso las especies militaristas habían dejado en gran medida que sus ejércitos se desvanecían al comenzar a considerar una galaxia sin guerra. La galaxia se descontroló rápidamente, pero nuestra comunidad ni siquiera había luchado contra nada en casi 180 años, y mucho menos contra Ward. La tecnología había avanzado y los gobiernos tenían cosas más importantes que hacer que modernizar ejércitos que nunca fueron llamados para nada más que para alguna extraña banda de piratas. Nos tomaron por sorpresa y para cuando organizamos un verdadero bloqueo, habían pasado casi 2 años desde su aparición y el 30% del brazo galáctico existía dentro del Imperio GRS en rápida expansión. Los humanos estaban en todas partes, en todos los roles: médicos de combate, almirantes, ingenieros de naves. Lo que fuera, los humanos estaban allí. Pero a medida que pasaban las décadas, la lucha empeoraba y las economías más resistentes comenzaban a mostrarse. Donde los diversos imperios luchaban por mantener una defensa efectiva después de casi 50 años de luchar contra un diplomático humano, Charles, un Matoran, compareció ante el Consejo Galáctico pidiendo que los humanos asumieran la dirección del combate. Habíamos perdido casi la mitad de la galaxia y milenios de antigüedad. Imperios habían desmoronado y caído para ser absorbidos por quienes los rodeaban mientras intentaban asegurarse de que los estados rebeldes no empeoraran la situación. Era cierto que había muchos humanos al frente del esfuerzo bélico, incluso entre los militares de imperios no humanos, pero aún así protestamos. Los humanos habían perdido casi tantos miembros de su especie como el resto de los combatientes juntos. Pensábamos que no había forma de que pudieran formar una fuerza de combate efectiva. Si bien era cierto que eran hábiles en combate y contaban con una economía aún en funcionamiento debido a su posición lejos de los combates, nunca habían participado en una guerra a nivel galáctico. Discutimos durante semanas, aunque Charles se mantuvo firme en sus convicciones, las cuales, según ella, estaban respaldadas por las más altas autoridades. Las opiniones en el Consejo estaban divididas. Algunos solo veían a novatos habilidosos aprovechándose de una crisis para ganar poder. Otros, un grupo comercial pacífico con esperanza de marcar la diferencia. Finalmente, en un ataque de ira, dijo que ya no pedía,
sino que exigía. Exigió que el liderazgo del Consejo Galáctico fuera despojado y transferido a la humanidad con el respaldo de los humanos en puestos de liderazgo. Dijeron que su gente conocía bien la guerra y que seguirían cualquier orden que se les diera. Usar un lenguaje humano fue la gota que colmó el vaso. Otros generales y almirantes se alinearon con sus camaradas humanos y el Consejo se vio obligado a actuar. Una flota humana solo tardó una semana en recuperar un sector que habíamos intentado recuperar durante meses. Simplemente despegaron de FTL y comenzaron a lanzar armas nucleares y misiles de velocidad de la luz contra las flotas de Grok con una imprudencia que rozaba la locura. El enemigo nunca tuvo ninguna oportunidad. Fueron destrozados en una lluvia de fuego y sangre. En una semana, habían usado tanta potencia de fuego como la que usaríamos en un mes, pero lograron algo que no habíamos visto en años. Resultados. Pero no se detuvieron ahí. Avanzaron más en territorio enemigo y, aunque pagaron por cada sistema que tomaron, los Groks pagaron más. 3 meses después, oficialmente les otorgó el liderazgo de las flotas galácticas combinadas. Un almirante humano marchó al cuartel general militar de una armada galáctica y proclamó que la galaxia sería suya en una década. Nos reímos, pero cumplieron su palabra. El liderazgo humano provocó que cada vez más humanos se unieran a la lucha, confiados en que con su propia gente al mando, la victoria era solo cuestión de tiempo. Para entonces, los Groks habían masacrado billones de personas y cada humano que se había alistado para la lucha había perdido compañeros de trabajo, amigos, familiares e incluso los pocos que habían perdido a nadie. Simplemente querían ayudar a quienes tanto les habían dado o simplemente quemar a los Groks en una redada de pesca nuclear. Los humanos habían estado en todas partes. Enormes flotas médicas atendían a soldados heridos en combates terrestres. Armadas de naves humanas atravesaban el espacio tras el enemigo con impunidad. Habíamos visto cada faceta y hazaña loable que los humanos habían realizado. Pero mientras todo esto sucedía, las mentes más brillantes de la humanidad debatían entre sí. Ellos mismos y finalmente habían tomado una decisión después de medio siglo de guerra. Les tomó un mes retomar sectores que habían estado bajo el control de los Groks durante mucho tiempo. 1 año para cambiar la situación y para el 4.º año, los Groks huían. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Congelaron nuestra sangre. Horrores biológicos, resultado de experimentos retorcidos de científicos dementes, arrojados sobre mundos para devastar bases militares, donde los horrores fallaron. Colonias enteras eran vaciadas de prisioneros violentos para arrojarlos, aprovechando el caos que crearon para desmembrar a las fuerzas Gro. Un bombardeo viral de horribles plagas dejó al mundo entero gritando de agonía mientras sus cuerpos eran destrozados desde adentro, convirtiéndolos en montones fangosos de carne ondulante o simplemente desgarrando sus órganos uno a uno. Enjambres de nanitos despojaron a las flotas enemigas de sus agujeros. Estos enjambres espaciaban a propósito a los ocupantes mientras reutilizaban todo ese delicioso metal en más de sí mismos. Eventualmente, creciendo hasta convertirse en monstruosidades planetarias que podían consumir sistemas enteros en cuestión de semanas. Y cuando los nanitos, los bardos virales o los horrores mutados no funcionaban, los humanos simplemente quemaban mundos enteros con fuego nuclear, cristalizando fábricas y centros económicos. Convirtieron las relucientes joyas de los imperios Atini y Voma en monumentos de fuego eternamente ardientes para asegurar que los Groks ya no tuvieran control sobre esas regiones. Cuando la inevitable protesta surgió, el almirante Jonas SM apareció en las noticias galácticas y simplemente dijo: ¿Quieren que los GRS sean derrotados o quieren morir bajo sus armas para el 6.º año? La galaxia ya había visto suficiente de atrocidades y retrocedió. Intentar reparar nuestras naciones rotas y fracturadas tomaría siglos y nuestras economías estaban al límite. Con la derrota de los Grok asegurada, convertimos nuestras propias espadas en rejas de arado y ofrecimos oraciones a nuestros salvadores humanos. Pero cada día después, los humanos encontraron nuevas e ingeniosas formas de aterrorizar al universo con sus monstruosas ideas. Acelerar partículas a la velocidad de la luz y estrellarlas contra planetas para destruirlos en segundos se convirtió en una táctica común. Flotas de enjambres de drones, actuando como langostas, destrozaban naves intentando huir de las atmósferas de mundos destruidos. Los mundos que dependían de los envíos regulares de alimentos eran simplemente encerrados en un escudo y abandonados mientras las flotas de guerra avanzaban. Sus habitantes fueron abandonados a su suerte, a su inanición, a su involución o simplemente a su destrucción, mientras el canibalismo se convertía en la norma. Pero lo peor ocurrió en el 7.º año. Los enjambres de nanitos habían crecido hasta abarcar estrellas.
Los diversos virus que poseían los humanos habían sido rediseñados hacía tiempo para maximizar su efectividad. Pero los humanos habían aprendido nuevas formas de guerra de los otros imperios, e incluso del propio Gro, y las desplegaron con entusiasmo. Se erigió como el faro brillante de la iglesia Lenan. Había sido tomada en la primera década de lucha y había sido una gran victoria para el crecimiento de un sistema completo de 20 planetas, todos perfectamente terraformados, en los mundos jardín más hermosos de la galaxia. Una obra maestra de ingeniería terrestre y diseño artístico. Su pérdida fue devastadora para la adhesión de la Iglesia. Los humanos aceleraron una carga hacia el Sol de Fox real. En cuestión de horas, se convirtió en supernova antes de colapsar sobre sí misma para crear un agujero negro. R, ávido y hambriento, consumió todo en el sistema. Al final de la semana, fue esta acción la que provocó la condena de los humanos por parte del Consejo Galáctico. Todas las atrocidades cometidas hasta entonces habían sido excusables para muchos, pero los humanos ahora tenían la capacidad de colapsar estrellas, y esto fue un paso demasiado lejos. Su condena provocó indignación en todo el mundo. La gente pidió su eliminación del Consejo de Guerra, pero el liderazgo humano solo envió un mensaje. A cambio, esto es, guerra en guerra, solo hay victoria o muerte, y alcanzaremos la victoria juntos. El mensaje era una historia completa de la humanidad, y fue entonces cuando comenzamos a comprender que milenios de guerra fueron el legado de los humanos una y otra vez, tras el tiempo, hasta el punto en que en todas partes, en su vasta historia, ya sea nación contra nación o ciudadanos de una nación contra su gobierno o insurgentes, proclamando una causa rusa, hubo guerra. Nunca se detuvo, nunca cesó, incluso antes de que dejaran esa joya azul suya. Casi la habían aniquilado en 5 ocasiones distintas en su búsqueda de la guerra entre ellos por la diosa. Incluso cuando la dejaron, hubo guerras que abarcaron décadas. Tierra vs Marte, sistemas internos vs mundos fronterizos vs Alfa. Centauri. Nunca terminó en los 800 años que transcurrieron desde el momento en que colonizaron por primera vez otro cuerpo estelar hasta el descubrimiento de la comunidad galáctica. Hubo no menos de 963 guerras entre una o más combatientes humanos. Algunas guerras se libraron mientras otras continuaban. Una guerra civil contra un gobierno ocurrió mientras ese gobierno luchaba activamente contra una invasión. Simplemente no pudieron evitarlo y nosotros la desatamos en la galaxia. Desatamos una raza genocida para combatir a otra raza genocida. Los humanos cumplieron su promesa. Los GRS fueron derrotados hasta su pequeño rincón de la galaxia. Luego, sus sistemas fueron destrozados en uno de los peores genocidios que la galaxia ha visto o verá jamás. Dijimos, ¿qué podemos decir cuando los humanos hacen la guerra? Es todo o nada. Ellos dieron un paso al frente para asegurar que sus nuevos camaradas mantuvieran la galaxia que llamaban hogar y, al hacerlo, la destrozaron. Luego, simplemente volvieron a sus viejas costumbres. Sus horrores se acumularon en bóvedas y fueron sellados o simplemente desactivados y arrojados a soles o agujeros negros. Su ejército, en gran medida, disolvió sus regimientos de guerra y quienes alistaron obtuvieron pensiones generosas. Y se jubilaron o regresaron a sus antiguos trabajos, pero la galaxia nunca olvidaría los horrores que la humanidad podía desatar si se la provocaba. Y aunque nunca amenazaron a nadie con ellos, nunca tuvieron que hacerlo. De todos los horrores que presenciamos, uno destacó por encima de todos, la capacidad de los humanos para la guerra y lo que enfrentaríamos si alguna vez volviéramos nuestras armas contra ellos.